Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Briceño, estudiante de Administración de Empresas y hoy voy a hablarles de un libro que se llama Desarrolle el líder que está en usted, de John Maxwell. Iniciemos. John Calvin Maxwell es escritor, es entrenador, conferencista estadounidense. El tipo ha escrito más de 80 libros. El tipo sabe de lo que nos está hablando. Nació en Michigan por allá como por el 47 más o menos, es cristiano evangélico y pues ha sido líder de diferentes iglesias y de tanta experiencia empezó a escribir, le quedó gustando y sacó ideas muy buenas. Uno de los ejemplos es este libro del que les vamos a hablar. Entonces, el libro está compuesto por 10 capítulos. El primero nos habla sobre liderazgo e influencia. Prioridades hace parte del segundo capítulo. Y el tercero habla sobre el carácter, pero hasta ahí les voy a hablar por hoy porque pues es por pedacitos. Primer capítulo, liderazgo. Todos hablan del liderazgo, pero muy pocas personas lo entienden. Antes, las personas querían evolucionar en sus negocios, pero nadie tenía en el radar la parte del liderazgo, algo tan importante. Maxwell estudió su carrera profesional, su licenciatura, su maestría, hizo doctorados y él se cuestiona en el libro, oiga, ¿y por qué nadie me enseña a mí una materia que tenga que ver con el liderazgo? ¿Y por qué el liderazgo se ha vuelto algo tan importante? Porque las personas están reconociendo que llegar a ser un mejor líder cambia las vidas. Todo se levanta o todo se cae, depende del líder. Y el mundo se convierte en un lugar mejor, depende de la persona que lo esté llevando. Pero, ¿por qué no todas las personas se desarrollan como líder? Bueno, pues resulta que es que el libro nos dice que cada vez hay más personas que reconocen el valor de un muy buen líder, pero aún así no hay personas que como que se le midan a llegar a ser mejores líderes. Pero ¿a qué se debe eso? Muchas personas piensan que el liderazgo simplemente no es para ellas, que eso debe ser supuestas suposiciones. Pero ¿y entonces cuáles son esas excusas? Pues, número uno, no he nacido para líder, de modo que yo no puedo liderar. Número 2. Un título y la experiencia me hará ser un líder automáticamente. Número 3. La experiencia laboral automáticamente me convierte en un líder. Y número 4. Es que estoy esperando una mejor posición para poder desarrollarme como líder. Pues no. Miren que en el libro nos explica lo siguiente. Los líderes no nacen siendo líderes. Bueno, o sea, sí nacen, pero ¿qué quiere decir? Que no todas las personas nacen con esa capacidad desde el nacimiento, desde chiquiticos a ser líderes. Algunas personas también se pueden formar y serlo más adelante. En cuanto a que tener un título, pues yo creo que ese pensamiento antes era muy común, sí. Hay personas que creen que tienen que ser designadas para poder ser líderes, pero pues cuando en realidad lo único que se necesita simplemente es tener deseo, como nos lo explica en el libro. Y ni hablar de lo de la experiencia laboral, hombre, porque es que la experiencia laboral, como nos dice el libro, no llega simplemente con la madurez, se parece, ¿sí? Uno madura, pero uno no tiene una edad específica para madurar. Lo mismo pasa con el liderazgo y la experiencia. Uno no tiene que esperarse a miles de años para poder ser un líder independientemente de la experiencia. El libro nos habla de cómo desarrollar el líder que está en usted y uno de sus conceptos más importantes es la influencia. Porque es que el liderazgo es influencia. Aquel que cree que lidera, pero nadie lo sigue, hombre, no está liderando, estás dando un paseo. El liderazgo es la capacidad que tenemos para conseguir seguidores. Eso explica el libro. Entonces ahí es donde entra la parte de la influencia. ¿Sí? O sea, todo el mundo es influencer de alguien. Tenemos la capacidad de darle influencia a alguien, pero hay que tener algo en cuenta y es que nosotros también somos influenciados por alguien. Un día como hoy, ahí usted, donde está viendo este video, en algún momento se hace un análisis, usted tuvo influencia en alguien, pero alguien tuvo influencia en usted. Y volvemos al inicio. En ese orden de ideas, cualquiera puede ser un líder. Como dice Maxwell en su libro, la mejor inversión que usted puede hacer para el futuro es desarrollar esa influencia que usted tiene, pero hoy, el día de hoy. En el libro nos explica cómo nos dan 5 pasos. A continuación los vamos a verificar. Paso número 1. Paso número 1, posición.
El tipo es líder porque está posicionado ahí, porque llegó de alguna manera, es ahí y simplemente la gente lo ve como líder porque es el que está ahí, arribita de nosotros. Paso número 2. Este tiene que ver más con las relaciones interpersonales. Se llama permiso. Las personas lo siguen simplemente porque lo quieren hacer, porque lo sienten, porque qué chévere. Paso 3. Este paso se llama producción. Se enfoca porque nos da resultados. Entonces la persona lo sigue a usted como líder por lo que usted ha hecho, por lo que se ha conseguido. Número 4. Desarrollo humano. Esto ya va con base a la reproducción. ¿Por qué lo siguen las personas? Por las personas lo siguen por la causa de lo que usted ha hecho por ellas, todo lo que lo ha ayudado y todo esto. Entonces lo ven enfocado ahí y lo ven como un buen líder. Paso 5. Tiene un nombre rarito, yo no lo había escuchado, se llama el pináculo. Es el paso 5, la cúspide, lo que está más alto. ¿Qué tiene que ver este? Acá ya lo siguen a usted porque lo respetan. Lo siguen por lo que usted causa en la gente, lo que usted representa. Ahí es donde siguen a un verdadero líder. Pero para llegar a ellos hay que escalar desde el paso 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la cúspide. Hay que hacerlo. Se puede. Así que vea, yo leí algo que me llamó mucho la atención y lo resalté, lo voy a leer en este momento porque me gusta y hay que ponerlo en práctica, que son las diferencias entre ser un jefe y ser un líder. Póngale cuidado, échale ojo. Un jefe maneja a los trabajadores, un líder los guía y los aconseja. Un jefe depende de la autoridad, el líder depende de la buena voluntad, todo el mundo le hace caso. Un jefe inspira temor, un líder inspira entusiasmo. Un jefe dice yo, un líder dice nosotros. Un jefe busca a quien culpar por otro error, un líder arregla el error. Un jefe sabe cómo se hacen las cosas, un líder muestra cómo se hacen. Y un jefe dice, vayan, vayan. Un líder dice, vamos, vamos a hacerlo. Si ven la importancia de la influencia, el nivel de influencia en otros aumenta y en otros disminuye día a día, ¿sí? Al principio se va a descubrir los beneficios de poder enfocar todo esto hacia la proyección que queremos, hacia nuestro mejoramiento en empresa, pero como decía, es paso por paso, pilar por pilar, ¿sí? Hay que aumentar intencionalmente su influencia, no solo en el número limitado de personas, sino todo lo que contextualiza alrededor de nuestra empresa. Y bueno, llegamos al segundo capítulo que nos va a hablar sobre las prioridades. Ese capítulo inicia con la siguiente pregunta. ¿Usted tiene todo el tiempo que tiene y que necesita para hacer todo lo que quiere y le corresponde? Yo no. Nos habla sobre las presiones de las prioridades. Y es que todo el mundo ha sido víctima de eso. ¿Quién no se ha sentido que tiene a los jefes ahí, los informes, las carpetas por desarrollar? Toca entregar ya, 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 ya. Y nos volvemos locos. Acá en el libro, por fortuna, nos explican qué podemos hacer para aprender a darle nivel a las prioridades. Nos habla de que cuando le prestamos demasiada atención a demasiadas cosas pequeñas, surgen problemas muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque acumulamos todo, detallito, 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 y por querer hacerlo todo, finalmente no terminamos haciendo nada. Entonces, por darle prioridad a todo, finalmente no le hicimos fue absolutamente nada. Perdimos el tiempo, hombre. Una de las cosas que hablaba el libro es que a veces es necesario una emergencia para poder darle una prioridad a las cosas, porque en esos tiempos es cuando realmente vemos qué es lo realmente importante. No es por cumplirle a él porque es mi jefe o cumplirle a ella porque es la que me cae bien. No, hay que dar realmente prioridad a qué es lo que nos va a dar más producción a todos en general, qué es lo que nos funciona, no a mí, no a él, no a él, a todos. ¿Sabía usted que trabajar con inteligencia tiene mejor remuneración que trabajar duro? En cuanto a prioridades, hay que tener claro que no todo se puede tener. El uso disciplinado del tiempo que los demás malgastan, usted lo puede aprovechar mejor. Ahí en el libro nos habla sobre eso. Si usted quiere tener éxito como persona y como líder, debe tomar decisiones, debe priorizar, ¿sí? Nadie puede tenerlo todo. Lo bueno es que siempre hay una solución. En el parágrafo 4 del libro nos habla de, en cuanto a prioridades, que ser proactivo vence a ser reactivo. Sí, hay dos tipos de personas entonces, el que es iniciador y el que es reactor. Entonces mire lo que nos hablan ahí, un cuadrito muy bonito que no se los puedo mostrar, pero bueno, se los describo. Indicador. El indicador prepara, el reactor repara. El indicador planifica con antelación, el reactor
vive en el momento. El indicador toma el teléfono y contacta. El reactor espera que suene el teléfono a ver qué pasa. Entonces esa es la diferencia que hay entre el uno y el otro, hombre. Hay que entrar en línea, sentarnos. En cuanto a prioridades, tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar entre lo importante y lo realmente urgente. ¿Cómo sabemos que es algo urgente, hombre? Porque nos va a lastimar mucho a nuestra compañía, independientemente como sea económica o socialmente como sea, hay que darle prioridad a ese tipo de cositas urgentes. Y es que es muy sencillo, mire, ahí nos explican que la solución proactiva de las prioridades es el principio de Pareto. Sí, señor, escuchó bien, el principio de Pareto. Es un señor ahí italiano y le pusieron el apellido al lema, es muy conocido a nivel empresarial y funciona. Entonces, ¿qué dice el principio? El principio es principio 80-20. Entonces, el principio de Pareto se aplica en las empresas cuando dice, el 20% de sus prioridades le dará el 80% de producción. Si emplea su tiempo adecuadamente, energía, dinero y personal en ese 20%, si todos se concentran en ese 20%, van a llegar a producciones del 80%. Y es que es muy sencillo de explicar, mire, en el libro encontramos una gráfica donde hay un cuadradito dividido en diagonal, quedan dos triangulitos. En la parte superior nos explica que hay de 10 prioridades, las dividen en dos, una con 2 y la otra con 8 prioridades, ¿sí? Entonces, al aplicar el 20%, cogemos solamente dos prioridades. Vamos a trabajar todo en esas dos prioridades que vamos a conseguir el 80% de producción de esas dos prioridades. Pero si hacemos absolutamente lo contrario, en vez de coger solo dos, cogemos las 8. De esas 8 prioridades le vamos a meter todo y lo único que vamos a conseguir es el 20%. Hay que ponerle un poquito de cabeza, hombre. Otra solución proactiva que nos explica el libro son las 3 R's. ¿Qué significan las 3 R's? Requisito, retorno y recompensa. Requisito, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué es indispensable? ¿Qué es lo que yo como empresario, como administrador, debo hacer y que nadie, absolutamente nadie lo puede hacer? Eso es lo que voy a ejecutar yo, ¿sí? La otra es ¿qué me aporta a mí mayor retorno? Entonces, ¿yo qué hago? Hago el análisis, miro a ver quién se desempeña mejor en qué y lo pongo a ejecutar esa función. Ahí voy a conseguir mayor retorno. Y la última, pero no menos importante, ¿qué me aporta a mí mayor recompensa? Encuentro algo que es lo que más me gusta hacer, me pongo a pensar, ¿será que yo lo haría gratis? Cuando yo encuentre ese algo que yo haría gratis, me pongo a estudiar en ese algo tanto que me enfoque y sea tan bueno en ese algo que después me terminen pagando por hacer eso. Imagínese, yo lo veo fácil. Otra solución proactiva es poner margen a las cosas. Esta sí se me hizo un poquito complicada cuando yo estuve leyendo el libro porque pues básicamente es poner una línea antelando muchas cosas, llegar hasta ciertos límites. Si uno lo analiza desde ese punto de vista, uno dice, oiga, sí, si le ponemos cuidado al libro, sí, si yo llego como hasta este punto nomás, pues bien, chévere, y no me paso. Pero hombre, seamos realistas. Acá vivimos es corriendo, queremos hacer todo y desarrollar. El mismo escritor del libro decía que a él se le dificultaba mucho ese paso, pero también decía que hay que intentarlo una cosa al día y verá que solo lo digamos. Él nos explica que hay que ponerle margen entre nuestra carga y lo que realmente son nuestros límites. Hay que ser conscientes, ¿sí? También nos habla que hay una ventaja del margen y es que nos provee una renovación de energía. Si nosotros llegamos hasta un puntico nomás, bueno, no vamos a terminar tan cansados. Eso es importante, ese sí hay que aplicarlo. Pero ¿y cómo creamos una margen? Pues en el libro nos explica que podemos dejar el 20% de nuestras actividades cotidianas libres. O sea, hay que reestablecer nuestro calendario de actividades diarias, dejar el 20% libre, pero ¿para qué libre? Para planear, para prever, para planificar, ¿sí? Entonces esa parte también es importante. Él lo hacía de diferentes análisis. Tómelo por día, tómelo por hora, tómelo por minuto, tómelo por mes. Incluso puso el ejemplo de un año, pero con un año salían como 72 días que uno tenía que quedarse quieto. Entonces yo sí, a título personal, sí como que lo cuadro como durante el día, porque uno puede sacar el tiempo, lo distribuye y va planificando. Ahí también venía un pedacito que está chévere, entonces nos explicaba que hay que aceptar los principios de las prioridades, sí, entonces le voy a leer algunas de las cositas ahí, entonces nos decía, ¿dónde tengo que trabajar de forma más inteligente en vez de más duro? Piénsalo.
¿Qué debo cambiar para dejar de intentar tenerlo todo? ¿Qué cosas buenas puedo dejar de hacer para hacerlas mejor? ¿Qué debo hacer para ser una persona más proactiva en vez de una persona más reactiva? Esa la explicamos ahorita, ojo. ¿Qué puedo hacer para dejar de hacer cosas urgentes pero no tan importantes? Entonces, ¿cómo concluimos esto? Simplemente para las prioridades tenemos que identificar nuestras fortalezas, las fortalezas de la gente que nos rodea, los que nos están colaborando, nuestros empleados y poner a todo mundo es a trabajar, ¿sí? Empezamos es a delegar y delegar. Así que no lo olviden muchachos, influencia, carácter, proactivo, liderazgo. Todo esto combinado nos va a volver unos duros en ser líderes. Y ya para terminar, quiero cerrar con esta frasecita. Mahatma Gandhi, un hombre de carácter se hará a sí mismo digno de cualquier posición que le den. ¿Listo? Después les leo el resto, que el libro está bueno. Chao.